en Itinerario, la Superatómica ofrece deliciosas tortas de lengua desde 1947. Pasamos una gran noche en Yazorca, el legendario foro de música experimental en La Portales. Celebramos los 40 años del Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Admiramos la belleza arquitectónica de algunas de las escuelas más icónicas de la capital en la Ciudad de México en el tiempo. Las tintas y siluetas del arte oriental nos envuelven en el taller de Lucille Wong. A 5 décadas de su lanzamiento, recordamos uno de los primeros inventos que nos dio portabilidad digital, el disquete. Te damos la bienvenida a Itinerario. ¡Comenzamos! Hay de pierna, de milanesa, de jamón, de chorizo, de queso y de otras cosas. Pero aquí la mera mera es la torta de lengua. Una delicia de antaño que sobrevive en este negocio familiar de Santa María la Ribera. Algunos letreros dicen la supertorta desde 1947. Pero el nombre oficial de este lugar es la Superatómica. Lo cual también nos habla de la época en la que se inauguró. Un par de años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Tengo la impresión de que la lengua es un platillo medio incomprendido. ¿O cómo lo ven ustedes? Sí, hay gente que ve la lengua y dice, pero realmente no, porque si se sabe preparar y se sabe servir, un cliente me decía, es un manjar, es un gourmet. Principalmente hay que saberla preparar y darle un buen cocimiento y ya después darle una freída, pues, para que esté bueno el producto. ¿Aquí en el local siempre fue la especialidad la lengua? Sí, siempre fue la lengua con la especialidad de la casa, siempre. Pero esta es nuestra marca, así sencillo, la carne, jitomate, aguacate, los chiles que aquí preparamos y ya, porque así nos enseñaron y no le cambiamos porque esa es la esencia del lugar, ¿no? En la Superatómica no hay nada como sentarse en la barra y ver el sencillo pero fascinante proceso de preparación de las tortas. Aparte de las tortas, acá la especialidad son los caldos de pollo. Las teleras son de la también tradicionalísima panadería La Rosa, que es uno de los negocios más antiguos de la colonia. ¿Qué les contaban su tío y su papá de cómo era el barrio antes? No, hombre, pues el barrio antes, muchísima gente, muchos personajes, ¿no? De la farándula, mucha gente también de literatura, ¿no? Mucha gente así. Y luego pues también es bonito porque te cuentan sus anécdotas, llegan los abuelos y te cuentan cuando eran jóvenes. Y es triste porque a mí una vez llegó un señor que venía desahuciado y lo trajeron sus hijos. Y a mí me tocó despacharlo. Me dice, es que su última voluntad es comer una torta de lengua. Y le dije, bueno, ya se la preparé y todo, y se la comió y se fue. Y después regresó su hijo y me platicó que había fallecido. Y pues cosas bonitas y así, ¿no? Sí. Clientes que pues hasta el último momento sus tortas de lengua no se les olvida. Antes, parada obligada aquí. Nos piden tortas de Cancún, que se las llevan a Cancún. Sí, que se las llevan a Valle de Bravo, a Vallarta. A Vallarta también nos han pedido Los Cabos, a Nueva York. Cuando se van de viaje, pues se las llevan. Y mucha gente, los que se llevan también aquí cerca, pues Cuernavaca. Los que se llevan cerca, los que vienen de Cuernavaca, nada más vienen de Cuernavaca, nada más para comprar tortas. Se llevan su pedido, pedidito de 30. Comen y se llevan. De Cautitlán, vienen nada más a comprar tortas de lengua. Las tortas de lengua. Las famosas de lengua. Vienen por ellas y ya se las llevan hasta allá. Consumir en negocios como este no solo es apoyar la economía local, sino preservar la historia de los barrios de la capital. Y sobra decir que también es comer delicioso y descubrir o redescubrir sabores chilangos que no en vano han sobrevivido tanto tiempo.
El Museo Tamayo celebra su aniversario número 40 con la exposición Más allá de los árboles, un viaje en el tiempo a los años de la construcción y apertura del museo, que nos adentra en su visión vanguardista y las controversias del momento. Más allá de los árboles, obra que da nombre a la exposición, es una videoinstalación del artista Erik Meyenberg inspirada en estas narrativas. Este museo, es muy importante decirlo, que se formó gracias a el donativo que hizo Tamayo al pueblo de México de más de 300 obras de arte contemporáneo internacional. Entonces, formalmente este museo fue el primer museo de arte contemporáneo, el primer museo de arte internacional. Y bueno, obviamente esta colección es una colección que es como de autor, ¿no? No es una colección que trate de abarcar todos los movimientos artísticos, o que la colección que está aquí pues sí tiene la mirada de un artista, de Rufino Tamayo, y bueno, hay un núcleo dedicado a su colección, a la colección que él donó. La exposición hace homenaje a Rufino Tamayo con referencias a la muestra retrospectiva que tuvo en Nueva York en 1979, cuando comenzó la construcción del museo. Nos habla también de la versión modernista que tenía para este espacio, nunca antes vista en México. A Rufino Tamayo le costó mucho trabajo abrir este museo, luchó más de 10 años. Económicamente la construcción la pagó la iniciativa privada. Y bueno, esa fortuna crítica la revisó Erik Meyenberg y como todo el conflicto que hubo, ¿no?, para que se abriera este museo. Esta obra que se llama Más allá de los árboles, de la cual toda la exposición como paraguas, digamos, toma el nombre, es esta revisión de toda esta fortuna crítica que Meyenberg convierte en una sinfonía de 5 movimientos junto con un coro de Bellas Artes. Y bueno, es una obra como de 30 minutos que revisa esta historia como inaugural. Considero que esta exposición, y como con la experiencia ya con las visitas guiadas y cómo lo está recibiendo la gente, al final se vuelve como una exposición muy de la historia del arte de México y del mundo, ¿no? Y con lo que nos encontramos es que había un cambio muy importante en el lenguaje del arte. Creo que de algún modo estamos viendo cómo los 80 son una década fundamental en el cambio del arte, en el cambio del lenguaje. Sustituto de la tarjeta perforada que nutría las gigantescas máquinas procesadoras del siglo XX temprano, el disquete o floppy disk vio el primero de sus desarrollos hace medio siglo. En 1972, IBM, la misma empresa estadounidense fabricante de tecnología que jubiló a los hoy inconcebibles cartoncillos, utilizados con éxito desde el primer cuarto de los años 1900, sea en formato unitario o en rollo, puso en el mercado el dispositivo que en un inicio tendría la función de concentrar los datos de 3000 de aquellas tarjetitas a partir de la microscópica adherencia de códigos en una placa de material magnético de alta flexibilidad, con cubierta impermeable repelente al polvo. IBM estaba creando así, a paso de gigante, un nuevo instrumento para el acopio de información, la expansión externa del núcleo de memoria en los ordenadores y, como extra, el complemento óptimo de su cualidad portable y, por consiguiente, de su masivo uso individual, aunque de eso nada se sospechaba todavía. Las mentes brillantes detrás del revolucionario invento fueron los ingenieros David Noble, Warren Dalziel, Herbert Thompson y Ralph Flores, quienes por encargo de su colega y empresario Alan Shugart tenía la tarea de diseñar una base de microcódigos descargables en computadoras fijas, como lo era la IBM System 370, primitivo y enorme disco duro que almacenaba ingentes cantidades de data. El equipo acertó con la creación del floppy disk, reconocido como un soporte en disquete flexible,
de costo económico y con la función de guardar en fracciones de unidad física sistemas operativos completos y programas trasladables a todo ordenador que incorporara un lector de esos discos. Como el de suponerse, el recurso detonaría la industria del software, luego de que se iniciara la fabricación en serie de máquinas que alojaban y reconocían el disc, ligándolo al espacio de almacenaje. Lo demás es historia. Con el correr del tiempo, el disco varió en su formato. Primero apareció el de 8 pulgadas, luego el de 5 1/4 y finalmente el de 3,5, este más pequeño, con mayor capacidad y funda rígida de protección. Fue, de hecho, el modelo más socorrido en la vida de ese ícono informático que logró gobernar el mercado por aproximadamente 3 décadas, vendiendo miles de millones de piezas en todo el planeta. El desarrollo del floppy disk, considerado una de las innovaciones más importantes del siglo XX, valió el prestigiado premio IBM a la contribución y el progreso. En 1899, el pedagogo inglés Camilo Williams estableció en la Ciudad de México una escuela con ideas de vanguardia que ofrecía a los alumnos el aprendizaje del inglés y del francés. Esta institución, llamada en un inicio The English College, ocupaba parte de la Casa de los Mariscales de Castilla, en la actual Avenida Hidalgo. Para 1922, la escuela se mudó al rumbo de Mixcoac, instalándose en lo que había sido la casa de campo de la familia Limantur. Y en estas fotografías de distintas épocas se aprecian los amplios jardines y lo que ahora son espacios de estudio y de recreación, los salones de clase, la biblioteca, los dormitorios y la barbería, que han sido testigos de la vida cotidiana de profesores y estudiantes a lo largo de diversas generaciones. Cuando la Casa de Limantur se convirtió en colegio, en la capital comenzaron a surgir diversos tipos de arquitectura escolar. Muchos de ellos todavía se encuentran en pie. Bienvenidos a la Ciudad de México en el tiempo. La Escuela Nacional de Agricultura se fundó en 1854 y se estableció en San Jacinto, junto a la calzada México-Tacuba. Este inmueble era parte del extenso complejo, que también incluía una serie de pabellones circulares en los alrededores. Luego de la mudanza de la escuela a Chapingo, en 1923, aquí estuvo el Museo Permanente de la Dirección General de Agricultura y más tarde se convirtió en la Secundaria 120. A unos pasos, frente al antiguo Colegio Militar de Popotla, se encuentra otro ejemplo de la arquitectura escolar que da identidad a este barrio. La Secundaria 15 lleva el nombre de Albert Einstein y fue construida por Vladimir Caspé entre 1944 y 1948, a instancias de la comunidad judía en México. Al sur de la ciudad, entre la roca del fraccionamiento Jardines del Pedregal, se levanta el Liceo Mexicano-Japonés, obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Luis Echeverría colocó la primera piedra en junio de 1976, frente a los miembros de la comunidad japonesa. Este es un inmueble original en muchos sentidos, con amplias áreas para el deporte y la convivencia, como la pista de atletismo, edificios de aulas que parecerían propios de un club campestre y diversos detalles de diseño oriental. En los años 20, José Vasconcelos emprendió lo que llamó la cruzada por la alfabetización. Algunos maestros fueron a enseñar al campo, mientras en la ciudad se remodelaron y adaptaron antiguos inmuebles como escuelas. El Centro Educativo Belisario Domínguez es fruto de ese proyecto. Ubicado en la Colonia Guerrero, frente al Panteón de San Fernando, esta institución posee uno de los interiores más interesantes de su tipo, adornado también con una serie de murales dirigidos por el pintor Pablo O'Higgins. La intención primordial desde su apertura, en 1923, era promover el desarrollo espiritual de los estudiantes. La antigua villa de Coyoacán también guarda uno de los centros de enseñanza característicos de su tiempo. La Preparatoria 6 de la UNAM fue construida en 1964 por José Villagrán, quien también realizó otros planteles de la institución, y se encuentra en un terreno que perteneció al Sanatorio Urrutia y luego a la escuela de la Fundación Mier y Pesado. 50 años después, la Prepa 6 ha sufrido algunos cambios en su estructura y, al igual que las escuelas más antiguas de este recorrido, sigue siendo un emblema del barrio al que pertenece. Nos vemos en la próxima cápsula de la Ciudad de México en el tiempo.
Generalmente adjunto pequeñas frases poéticas a mis pinturas, van surgiendo. Y esta pregunta de qué nos impulsa a crear siempre está, porque en realidad no hay una respuesta definitiva. Pero en el proceso es como estar de una manera en la vida, de enfrentarla, de confrontarla y de utilizar todos los recursos que uno tiene como ser humano, la memoria, las historias, la sensibilidad, la intuición, todo funciona al mismo tiempo para poder crear. Es un misterio maravilloso. La creatividad es algo verdaderamente fuera de serie y es una especie, veo yo, de conexión con la naturaleza, con el mundo que nos rodea. Es una manera de conectarse, de estar, de comunicarse, y una obra de arte, sea musical, poesía o lo que sea, pues se completa cuando otra persona la escucha. La cultura oriental efectivamente es parte de mí genéticamente. Mi abuelo llegó de China y a través de los años pude consolidar o pude darme cuenta de qué tan profundo había yo heredado esa parte. Lo tomo como un gran tesoro y que he descubierto poco a poco. Entonces, muy conscientemente, digamos, como en dos caminos paralelos que me gusta unir, está la cultura oriental, el pensamiento oriental, el pincel, el artista oriental, cómo piensa, cómo aborda el papel. En Oriente se dice que el papel en blanco es un espacio que hay que habitar. En ese lugar se unen el sentimiento personal y el cosmos. Uno siente que arrastra la pincelada desde muy lejos y con mucha fuerza. Pero también la parte occidental me ha llamado muchísimo, la investigación, la experimentación constante. Entonces sí, me gusta unir los dos pensamientos, las dos maneras de ver y de estar. Este espacio, que ha sido mi estudio ya durante más de 40 años, regresando de una maestría que hice en Inglaterra de literatura, ya llegué con la plena convicción de que lo mío era la pintura, sobre todo, ¿no? Ya no me podía dividir más. La firmeza y la vibración de lo natural es lo que a mí me encanta. Y no nada más los pigmentos, los instrumentos, los pinceles hechos a mano, las plumillas o con carrizo. Y esa riqueza en cada trazo, que no es uniforme, que no es único, pues es lo que te da mucha vida dentro de un dibujo, de un cuadro, ¿no? Y yo tomé esa decisión de dejar algo muy positivo. No sé cuánto vaya a durar la obra. Lo que sí sé es que la hago con todo cariño y con los materiales que duren lo más posible, ¿no? Mi nombre es Lucille Wong, pintora mexicana.
En Itinerario ya nos tocaba regresar a este lugar de culto, un foro independiente para escuchar free jazz y música experimental. Un lugar muy relajado y cero pretencioso, donde lo único que importa es lo que llega a tus oídos. Hoy visitamos Yazorca y platicamos con el multiinstrumentista que puso el desorden aquí en La Portales, Germán Bringas. Estar en Yazorca es como instalarte en la sala de la casa de tus amistades melómanas. Es uno de esos espacios donde siempre descubres nueva música mientras te relajas y te echas una bebida y una botana. Yazorca está a un costado del puente vehicular de Municipio Libre y este diseño urbano bastante hostil para el peatón creó paradójicamente un rinconcito callejero muy acogedor. Así que afuera del local hay bancas y se arma la plática antes de los conciertos y entre los sets. Siento que muchas veces el jazz u otros géneros experimentales pueden ser un poco intimidantes y en este lugar no ocurre. ¿Cómo mantienen esa apertura y esa buena hondez con la gente? Pues solamente viene gente loca. Pues nos sentimos realmente en casa, totalmente cómodos con estas músicas tan extrañas. Y pues eso es justamente, digo, ahorita lo veo, ¿no? La constancia, la labor de tantos años, que fuimos como que capturando a ese público. Si topas cada caso, en particular te haces su amigo, platicas, en realidad ves que sí son casos bien extraños, o sea, fuera de lo convencional totalmente, ¿no? Hay muy poca gente que está como dentro de la cuadratura social, que venga aquí, o sea, vienen seres muy extraños y lo gozamos muchísimo y así vamos a seguir. Otra forma en la que Yazorca interactúa con el espacio público es que el mural exterior tiene unos códigos QR que cuando los escaneas te llevan a videos de conciertos grabados aquí. Así que cualquier transeúnte puede asomarse al lugar, aunque sea, digamos, un lunes en la mañana. ¿Cómo fue que ocurrió esta metamorfosis en ti de ser músico a convertirte también en gestor cultural? La verdad, no tenía idea de lo que estaba haciendo, o sea, no lo hice con un programa, una planeación de gestor cultural ni nada. O sea, yo no quería ser ni empresario ni nada. Yo quería tocar y que mis amigos tocaran y buscar a gente que tiene su propio lenguaje, tenga un lugar donde desarrollarlo y también tengamos una posibilidad de interactuar con público y grabar lo que tocábamos. O sea, fue algo mucho más orgánico e inmediato, ¿no? O sea, nosotros tocamos y es lo único que nos importa, ¿no? O sea, no estábamos pensando en otra cosa, que se fue convirtiendo en un foro cultural que después, pues, sí veo que ha tenido consecuencias, que tiene un nombre, que tiene es como legendario y todo eso, pues eso ya lo pone la sociedad. O sea, la verdad no me esfuerzo mucho por lograr nada de ese tipo de cosas, sino seguir haciendo lo que hacemos. Y bueno, en 29 años, bueno, han tocado más de 3,000 músicos, ¿no? ¡Wow! O sea, sí, llevamos ya como más de 70 producciones y desde hace como unos 14 años ya se abocó drásticamente hacia el free jazz, o sea, jazz, pero no estándares de jazz, sino jazz no convencional. El concierto que nos tocó fue totalmente acústico, aunque no es la norma. Acá suenan todo tipo de instrumentos, incluyendo los que Germán crea con sus propias manos e infinita creatividad sonora. Oye, ¿y hoy qué vamos a escuchar? Yo sé que no hay nada escrito en piedra y habrá muchas sorpresas, pero ¿qué va a pasar hoy? Bueno, hoy tenemos un concierto muy especial, muy importante para nosotros, que es porque es una conjunción de músicos que tocan brutal. Es Jarrett Gilgore de Baltimore y Philip Greenleaf de Nueva York. O sea, los dos en saxofones, y está Adriana Camacho en contrabajo y yo en piano y en sax. Entonces vamos a hacer primero un set de piano, contrabajo y sax con Philip, y después ya un trío de saxofones, Jarrett, Philip y yo. A ver cómo nos va. Yazorca es el lugar chilango para escuchar sonidos no convencionales.
para conocer las posibilidades infinitas de los instrumentos y para abrir los oídos a música fuera de la norma. Desde una sabrosa torta para almorzar en Santa María la Ribera hasta un plan para escuchar música en La Portales, en Itinerarios siempre vas a encontrar las mejores propuestas para disfrutar la Ciudad de México y alrededores. Así que nos vemos la próxima semana con más recomendaciones.